Bueno, buenos días para todos. El Club de Revistas está a cargo el día de hoy para el grupo 1 de AMA. Vamos a hablar sobre el uso de los esteroides preparatorios en la parotomía de emergencia. Hola, ¿se escucha? Bueno, nuevamente buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar en el tema del Club de Revistas que le corresponde al grupo 1 sobre la utilidad de los esteroides preoperatorios en la parotomía de emergencia. Para hacer una pequeña introducción, entonces vamos a hacer un repaso rápido acerca de la respuesta metabólica del traumatismo quirúrgico. Entonces tenemos que todo acto quirúrgico implica un traumatismo en el organismo y va a ser multifactorial. ¿Por qué multifactorial? Porque no va a depender solo del daño tisular que nosotros ocasionamos con la cirugía, sino también de la edad de paciente, del índice de masa corporal, de la depresión del volumen, ya sea por pérdidas sanguíneas o por deshidratación, trastornos electrolíticos o trastornos ácido-base, incluso por el ayuno o por el estrés del paciente. Entonces tenemos que cuando nosotros ocasionamos ese daño tisular, va a haber una liberación de unas células en el sistema extracelular que van a ser reconocidas por el sistema inmune y lo que va a ocasionar es una respuesta inflamatoria aguda que lleva a la producción de proteínas proinflamatorias que vendrían siendo las citoquinas, especialmente la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esa inflamación que se produce por ese daño tisular nos va a llevar a que se produzca un aumento de la permeabilidad, consecuentemente a un edema tisular y a un estado de sobrehidratación que va a llevar al paciente a una disfunción orgánica que se ve frecuentemente en aquellos pacientes que se llevan a la parotomía exploratoria. Una vez que ese estrés se corrige, el mismo sistema inmune va a producir proteínas antiinflamatorias, que en este caso las principales van a ser la interleuquina 6 y la interleuquina 10. Y lo que van a hacer es ayudar a reparar ese tejido lesionado, o sea, ese daño tisular que nosotros ocasionamos. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, la línea blanca enumerada con el número 1 va a ser una respuesta inflamatoria no adecuada, exagerada, que por lo tanto va a producir un daño orgánico hiperagudo. En la línea azul enumerada con el número 2, entonces vamos a tener un equilibrio entre aquellas proteínas que van a ser proinflamatorias y antiinflamatorias, por ende mi paciente se va a encaminar hacia la curación. Pero si nosotros entonces tenemos una respuesta sobreexagerada y por lo tanto una ausencia de ese exceso de mediadores, también vamos a tener un fracaso orgánico. En esta otra solamente es para evidenciar
la relación que se encuentra entre el sistema de respuesta inflamatoria y el sistema de respuesta antiinflamatoria, que debe haber un equilibrio entre ambos. Implica que si hay un daño tisular, ¿cierto? Y este persiste, va a haber una sobreproducción de estas proteínas proinflamatorias y citoquinas, por lo tanto va a producir una lesión en el endotelio, un daño tisular, disminuye la perfusión y por lo tanto el paciente puede terminar en falla multiorgánica, que si ninguna de estas fases se corrige, el paciente consecuentemente va a terminar en la muerte. Si el paciente sobrevive a esta etapa, entonces se va a presentar el sistema de respuesta antiinflamatoria compensada, disminuyendo la respuesta innata del paciente. Pero nosotros también tenemos que ver la respuesta orgánica a las lesiones que nosotros ocasionamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos unas incisiones pequeñas y limpias, como por ejemplo en los pacientes que se llevan a la cirugía laparoscópica, esas células inflamatorias se van a encontrar en una menor cantidad de lesión y por lo tanto la respuesta inflamatoria va a ser menor. Muy contrario, si nosotros hacemos una lesión muchísimo mayor que compromete mucho más tejido, la respuesta del organismo a esa lesión va a ser más exagerada, por lo tanto, en aquellos pacientes que se llevan a cirugía abierta. Entonces, para hablar un poco, tenemos dos escenarios. Tenemos la cirugía electiva y vamos a tener la cirugía urgente. La cirugía electiva se asume que nosotros llevamos a nuestro paciente en completa homeostasis. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos corregido esos factores de riesgo o esos agravantes de mi paciente, ya sea diabético, compensamos la diabetes, adecuada presión arterial, bajo de peso, dejó de fumar, para que cuando yo produzca esa injuria que viene siendo la cirugía, mi paciente tenga una mayor recuperación, o sea, una respuesta inflamatoria mucho menor. Pero en el contexto de la cirugía urgente, ese paciente no se encuentra en homeostasis porque yo tengo una enfermedad aguda que está indicando que ese paciente se realiza esa nueva injuria. Ya por la enfermedad aguda, mi paciente tiene una respuesta inflamatoria mayor. Por lo tanto, me va a disminuir o me va a limitar tanto las reservas fisiológicas, me va a aumentar la fragilidad de mi paciente y por lo tanto lo que hace es aumentar el riesgo de complicaciones y de muerte. En estos pacientes, por eso es supremamente importante de compensarlos antes de llevar a cirugía. Es en un menor corto de tiempo, procede a hacer todo lo posible para evitar el peor estrés en este paciente y que la recuperación del mismo sea muchísimo mayor. De por sí, la cirugía ya es un factor estresante y agravante, pero es una cirugía que se tiene que realizar para poder corregir esa enfermedad subyacente que me llevó a mi paciente, esa respuesta inflamatoria aguda. Entonces, ¿qué tenemos como herramientas para medir esa respuesta inflamatoria aguda? Entonces tenemos, por ejemplo, marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, el lactato y la procalcitonina. La PCR es la más utilizada, la más estudiada. Vemos que la podemos evidenciar en el torrente sanguíneo a partir de las 6 horas con un pico a las 48 horas. Y es un marcador inespecífico de respuesta inflamatoria no solamente para trauma, cirugía, sino también para procesos infecciosos o neoplásicos. Entonces se considera y se utiliza como un sustituto de la respuesta inflamatoria y del daño tisular grave. Entonces es aquí donde nosotros nos preguntamos, pues si tenemos una herramienta para poder medir la respuesta inflamatoria de esos pacientes y dependiendo de algunos rangos determinar el tipo de complicaciones que se puedan presentar, ¿por qué no tomamos de la mano algunos medicamentos que nos puedan servir para contrarrestar esa respuesta inflamatoria? Si hay medicamentos, pero digamos que no se han estudiado todavía como esos rangos de seguridad para poder utilizarlos porque también tienen unos efectos adversos, sobre todo en el proceso de cicatrización de algunos pacientes en el sistema inmune. ¿Cómo vienen siendo los corticoides? El corticoide, sus receptores interactúan directamente con esos sistemas de transcripción proinflamatorios que vendrían siendo la proteína 1 activada y el factor nuclear KB, que lo que ayudan es a disminuir esa respuesta inflamatoria. Entonces nosotros hemos prestado poca atención a tratar de disminuir esa respuesta inflamatoria para que mi paciente tenga un proceso de recuperación muchísimo mayor. Si bien hemos visto que los corticoides se han utilizado más que todo en la inducción anestésica para disminuir la parte de las náuseas de los vómitos, hay algunos estudios que han utilizado dosis altas de corticoides para disminuir esa respuesta inflamatoria de mi paciente para evitar las complicaciones posteriores al acto quirúrgico. Entonces, digamos que en la parte de la laparotomía exploratoria, pues no hay muchos estudios en el momento, se está como ahondando en este tipo de procedimientos.
si bien el efecto de los glucocorticoides también va a depender del procedimiento quirúrgico que se realiza, del momento en que se realice y de la dosis del corticoide que se quiera utilizar. Entonces, nosotros nos realizamos la siguiente pregunta. En aquellos pacientes entonces que son sometidos a la laparotomía, la utilización de esteroides perioperatoria disminuye la inflamación y puede mejorar la recuperación posoperatoria. Entonces, en nuestra pregunta pico, nosotros tomamos dentro de la población aquellos pacientes que fueron llevados a la laparotomía con la intervención de que fueron utilizados los esteroides perioperatorios. La población a comparar fueron aquellos pacientes que no se utilizó los corticoides perioperatorios con la obtención de resultados de la reducción de la inflamación y eso cómo impactaba en la morbilidad, en la mortalidad y en la recuperación. Se hizo una búsqueda sistemática, se utilizaron estos términos MESH, se encontraron 22 artículos que solamente se realizaron en humanos y se hizo una revisión de los títulos y de los abstracts y se tomaron 2 artículos, que son los que traemos a coalición el día de hoy. Bueno, entonces el primer artículo que vamos a hablar el día de hoy se llama Impacto de los corticosteroides o de la dexametasona prequirúrgica en la magnitud de la respuesta inflamatoria y las complicaciones posteriores a la cirugía colorectal oncológica. Este estudio fue realizado por los doctores Stephen McSorley y Campbell, son 2 cirujanos coloproctólogos de la Universidad de Glasgow de Escocia. Este estudio fue realizado en un único centro. Bueno, entonces, como preámbulo del estudio, teniendo en cuenta lo que Luigi ya nos dijo, ya sabemos que esa magnitud de esa respuesta inflamatoria medida en múltiples estudios por la PCR y en otros por la interleuquina 6, nos puede predecir el desarrollo de complicaciones e infecciones. Y en este caso, para el estudio, ellos hablan específicamente del paciente en cirugía colorectal oncológica. Entonces ellos se preguntaron si existía alguna relación entre la atenuación de la respuesta inflamatoria y la disminución de complicaciones posoperatorias para el paciente oncológico colorectal. Tenían 2 estudios previos, uno de ellos realizado por el mismo grupo quirúrgico, que fue el impacto de los corticosteroides preoperatorios en la respuesta inflamatoria sistémica y las complicaciones tras la cirugía de cáncer gastrointestinal, y el uso preoperatorio de corticosteroides en cirugía abdominal mayor. Ambos estudios sugirieron en su momento una relación directa del uso de corticosteroides con disminución del tiempo de estancia hospitalaria, con disminución de las complicaciones globales y sobre todo con disminución de las complicaciones de origen infeccioso, pero sin dar unos resultados suficientes para generar recomendaciones de uso pues, en otras instituciones. Entonces, su objetivo en este caso fue evaluar el impacto específico de la dexametasona aplicada en el preoperatorio sobre la magnitud de la respuesta inflamatoria y las complicaciones posteriores a la cirugía oncológica colorectal. Ellos decidieron hacer un estudio observacional retrospectivo, pero con una muestra o con una base de datos recolectada de manera prospectiva. Tomaron en cuenta los pacientes que eran llevados a cirugía de resección curativa, que tenían histopatología confirmatoria de cáncer colorectal entre los años 2008 y 2016 en un solo centro. Y aquellos pacientes que salían del estudio eran aquellos que tenían un récord anestésico incompleto, que tenían uso crónico de esteroides, patologías inflamatorias previas, que se tratara de una cirugía emergente o que tuvieran lesiones metastásicas. Entonces, con base en esto, ellos, la intervención que querían evaluar era la administración prequirúrgica de dexametasona, pero ellos no tenían ninguna influencia sobre esa aplicación, ni aleatorización de la población, ni decidían pues a quién o no se le aplicaban o qué dosis se aplicaba el medicamento. Simplemente dejaban que el especialista tomara la decisión bajo sus criterios médicos, que casi siempre era para manejo de náuseas y vómito posoperatorio, a una dosis estándar no establecida. Algunos de los especialistas utilizaron 4 miligramos, otros 8 miligramos, pero como ellos no tenían ningún impacto sobre la intervención, por eso no se hablaba sobre dosis. Y lo que hicieron posterior a eso fue una medición diaria de PCR hasta el día 4 del día postquirúrgico. Entonces, con base al tipo de estudio que ellos decidieron hacer, que fue un retrospectivo observacional, pero con una muestra prospectiva, decidieron hacer un análisis de propensión o una puntuación de propensión. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo tengo una población total de 566 pacientes, que fue la población de ellos, y a cada uno de esos pacientes le asigno un porcentaje de probabilidad de que le hubiesen asignado la dexametasona. ¿Con base en qué? Con base a todas las variables recolectadas, que fueran los pacientes más parecidos posibles entre los que se les aplicó la dexametasona y los que no se les aplicó la dexametasona, teniendo en cuenta que la puntuación de propensión no es como un ensayo clínico, simplemente nos establece una probabilidad de aplicación. Después de hacer esa recolección de datos, tuvieron 156 pérdidas de pacientes por pérdida de datos y 124 pacientes
que una vez calculado su porcentaje de probabilidad, no encontraron un par. Entonces tuvieron pérdida de más del 50% de la población, se quedaron con 276 pacientes, de ellos 138 les aplicaron dexametasona y a 138 los tomamos como los controles en este caso, que fueron los pacientes a quienes no se les aplicó la dexametasona. Dentro de las variables que ellos tomaron en cuenta, las pueden ver ahí todas: edad, sexo, índice de masa corporal, consumo tabáquico, la clasificación ASA, el tamaño del tumor, la clasificación de TNM, si hubo no adyuvancia o no adyuvancia, el tipo de abordaje, porque hay que tener en cuenta que en este estudio tomaron en cuenta los pacientes de abordaje laparoscópico y vía abierta, si las cirugías eran mayor a 4 horas, si había o no transfusión, estoma, anestesia epidural. ¿Qué es importante de todas estas variables? Que ellos no lograron obtener una población homogénea. En cada uno de los recuadros que ven en rojo tuvieron diferencias significativamente, entonces ellos no pudieron tener una población homogénea. Intentaron hacer una regresión logística con la población asociada al puntaje de propensión, intentando tener una población más homogénea que se pareciera más y con esto darle mayor validez a sus resultados. ¿Qué obtuvieron de resultados? Entonces ellos hicieron dos análisis, uno para los pacientes que aplicaron la dexametasona y de aquellos pacientes a que se les aplicó la dexametasona, para quienes tuvieron la PCR mayor a 150 en el día 3 postquirúrgico. Entonces, para los pacientes que les aplicó dexametasona prequirúrgica, quienes tuvieron PCR mayor a 150 el día 3 fueron el 33% de la población que se le aplicó y 55% para la que no se aplicó en la población no apareada. Si ven en el lado izquierdo la población apareada, el porcentaje es muy similar, del 33 y el 56%. Para quienes se les aplicó la dexametasona y las complicaciones posoperatorias, sí fue menor en aquellos que se les aplicó del 36% versus un 50% en quienes no, y específico como para las complicaciones infecciosas, tuvieron también menor porcentaje, el 23% para quienes se les aplicó la dexametasona, que para quienes no, en los no apareados. Cuando ya hicieron la regresión logística y el análisis por puntaje de propensión, en los apareados no encontraron un resultado significativamente estadístico para las complicaciones infecciosas. Y ya cuando hicieron el análisis de aquellos pacientes que tuvieron PCR mayor a 150 el día 3, entonces encontraron que aquellos que tenían la PCR mayor tenían relación directa con cualquier complicación, con complicaciones infecciosas, con fuga anastomótica y con complicaciones mayor a 3 en la clasificación de Clavendindus. Entonces, el 60% de esos pacientes con PCR mayor a 150 tuvieron cualquier grado de complicación, muy similar en los no apareados que en los apareados. Para el único que no tuvieron una relación estadísticamente significativa fue para la fuga anastomótica, por eso incluso dentro de sus conclusiones ellos no la integran. Entonces, ¿qué tenemos como conclusiones de este estudio? Que ellos sí pudieron encontrar una asociación directa entre el uso específico de dexametasona con la disminución de la respuesta inflamatoria, porque vimos que sí tenían por medición de PCR menor a 150, y que las complicaciones posteriores a cirugía también eran menores en aquellos pacientes que se les aplicaba dexametasona. Pero, ¿qué tenemos con este estudio? Pues que es un estudio observacional, que es un estudio retrospectivo, que eso le genera una gran limitante, que tuvieron una pérdida de la población y que su población, a pesar de la regresión logística y a pesar del puntaje de propensión, seguía siendo una población heterogénea. Y que no se encontraba una dosis estandarizada del esteroide. Como no había un efecto sobre la intervención o ellos no tenían ninguna alteración de la intervención, no podían decir cuánto se le aplicaba o no del esteroide, entonces en realidad no es posible generar una recomendación a partir de este estudio. Bueno, entonces para continuar, traemos este otro artículo que es como el más reciente y el que nos llevó a hacer la búsqueda. Hubo como un boom cuando este artículo fue publicado recientemente en mayo del 2024 en el British Journal of Surgery. Fue realizado por los miembros del Departamento de Anestesiología y Cuidado Crítico de un hospital en Dinamarca y tenía como título una dosis alta de dexametasona perioperatoria en la parotomía de emergencia, un ensayo clínico aleatorizado. El objetivo que se plantearon en este ensayo básicamente fue evaluar si una dosis única alta de dexametasona preoperatoria podría, primero, atenuar la respuesta inflamatoria y segundo, secundario a esos efectos postoperatorios, mejorar la recuperación, disminuir la morbimortalidad después de una laparotomía de emergencia por dos condiciones específicas, una, obstrucción intestinal y la otra, perforación de víscera hueca.
como ya les mencioné, este fue hecho en un hospital de Dinamarca. El protocolo del ensayo fue diseñado acorde a SPIRIT y publicado en clinicaltrials.gov. Fue aprobado por los comités de ética, protección de datos y medicamentos de Dinamarca y siguiendo la declaración de Helsinki, acorde a las recomendaciones de CONSORT. Fue entonces un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo, de un solo centro, doble ciego, con utilización de placebo, que se realizó desde el 3 de marzo de 2021 hasta el 25 de septiembre de 2022 en este hospital. Como único criterio de inclusión tenían unos pacientes adultos programados para una laparotomía de emergencia o urgencia que fuera por obstrucción o por víscera aorta perforada. Pero como criterios de exclusión sí tenían varios. Ellos intentaron como, de cierta manera, aislar todos esos factores confusores que ya previamente se habían mencionado en otros estudios. Entonces, excluyeron a los pacientes que se hubieran reintervenido, bien sea por una cirugía electiva o una cirugía urgente, aquellos pacientes que se intervinieron por trauma, aquellos pacientes que tenían patología ginecológica, urogenital o trastornos vasculares no isquémicos de las asas intestinales, demencia, tratamiento previo con insulina y pacientes diabéticos, tratamiento inmunosupresor, tratamientos recientes para cáncer, adicionalmente alergia al medicamento del estudio que era la dexametasona, el embarazo y aquellos pacientes que no daban pues el consentimiento para la realización del estudio. Tuvieron dos desenlaces. El desenlace primario fue el valor de la proteína C reactiva en el primer día posoperatorio. Lo que ellos plantean y que luego voy a hablar en la hipótesis es que es el sustituto de la respuesta inflamatoria del daño tisular, o sea, que sería como el valor con el cual nosotros nos podríamos guiar para establecer como una relación causal entre el esteroide y si hay una respuesta a este manejo con la inflamación que se genera, con lo que ya nos había mencionado Luigi. Y los desenlaces secundarios eran básicamente la recuperación postoperatoria, morbilidad y mortalidad. Pero eso expresado de qué manera. Ellos midieron el estado de hidratación de los pacientes, cómo estaban ellos hemodinámicamente, si hubo alguna alteración pulmonar medido por el flujo expiratorio máximo, si había fatiga postoperatoria, movilización y delirio, todo esto con escalas verbales análogas, la morbilidad a 30 días y mortalidad 30 y 90 días, y las complicaciones mayores asociadas al uso de la dexametasona, principalmente pulmonares, gastrointestinales y renales. ¿Cómo hicieron el reclutamiento entonces de los pacientes? A todos estos pacientes que ingresaron al servicio de urgencias y tenían dolor abdominal que podrían tener una patología quirúrgica emergente, y en aquellos que se confirmaba el diagnóstico por medio de una tomografía computarizada, si el cirujano decidía operar a estos pacientes, se hacía una comunicación directa con el investigador principal. Este le hacía una información sobre el tema y reclutaba a los pacientes, firmaba el consentimiento de forma verbal y escrita, y este paciente entonces entraba en el protocolo. ¿Cómo se hizo ese protocolo? Entonces fueron en total 120 pacientes. Ya les voy a mostrar cómo hicieron la recolección de estos pacientes, pero hubo, previo al inicio del estudio, dos investigadores cegados que realizaron este tipo de sobres que eran aleatorizados, que eran sellados y que el resto de personas que iban a estar en el estudio desconocían qué tipo de sobre les correspondía. Una vez conociéramos cuál era el diagnóstico de estos pacientes, o bien si era obstrucción o si era perforación de víscera hueca, se iban a asignar a unos grupos de tratamiento y se iban a aleatorizar uno a uno, unos para el tratamiento específico con la dexametasona y los otros para la administración de un placebo. Se hizo un monitoreo invasivo hemodinámico guiado por el volumen sistólico intra y postoperatorio. La mayoría de estos pacientes iban a la UCI las primeras 24 horas, excepto aquellos que iban a la UCI, y a todos en gran proporción se les administraba analgesia epidural si los necesitaban y se les daba anestesia intravenosa total con propofol y remifentanil, todo esto siguiendo las guías CERAS para laparotomías de emergencia. La intervención fue hecha con dexametasona. Ellos plantearon una dosis de 1 miligramo por kilo versus el placebo. Lo diluían en 100 cc de solución salina normal y lo difundían en 15 minutos en todos los pacientes. ¿De dónde sacaron ese valor de dexametasona que en realidad es alto? Cuando ahorita hagamos unas conclusiones les doy como las equivalencias. Ya habían estudios previos con gran número de pacientes
en los cuales se había estudiado valores de dexametasona de 0.2 miligramos kilo, y hubo uno que subió a 0.9 miligramos kilo, y evidenciaron que no hubo compromisos secundarios a la administración de este medicamento. Entonces ellos quisieron hacer el estudio con ese valor. Vieron el nivel de PCR durante la cirugía, 6 horas en el posoperatorio, en el día 1, día 3 y día 5. Y adicionalmente, como ya les había mencionado, los resultados clínicos evaluaron el equilibrio de líquidos, el agua corporal total en el espacio extracelular, esto por espectrometría y bioimpedancia. Vieron la estabilidad hemodinámica de forma dinámica y de forma estática, y la función pulmonar, como ya antes lo había mencionado. Y la funcionalidad de los pacientes la midieron por medio de la fatiga, por una escala verbal, la movilización por la puntuación ambulatoria acumulada, y el dolor por la escala numérica verbal. Los efectos graves de la dexametasona: delirium, sepsis, infección fúngica, hemorragia digestiva, isoanafilaxia, hiperglicemia y cetoacidosis. Entonces, la hipótesis que ellos se plantearon fue básicamente que la dexametasona disminuiría la PCR por lo menos en un 50% en el día 1 postoperatorio en estos pacientes. Para detectar la tasa de error tipo 1 del 5% y tener un poder estadístico por lo menos del 80%, necesitaban 40 pacientes en cada grupo. Por eso es que ellos intentaron tener un número alto, inicialmente de 400 pacientes, pero cuando hicieron la selección quedaron con 120 en cada grupo. La ganancia terapéutica la estimaron con el chi cuadrado y utilizaron RR y OR con un intervalo de confianza del 95%. Para la comparación entre los grupos, utilizaron estas pruebas para los datos continuos y las categorías dicotómicas, y consideraron una P estadísticamente significativa de 0.05, todo esto con un software estadístico R. Me disculpo por esta diapositiva. Intenté ponerla lo más grande posible, pero básicamente lo que hay ahí es que habían 242 pacientes una vez cumplían con los criterios para la inclusión, pero fueron excluidos 122 por las características que ya antes había mencionado. No aceptaban el estudio, inmunosuprimidos, estaban bajo alguna terapia específica, relaparotomías, o pacientes que llevaban con la condición urgente más de 48 horas. Entonces ellos llevaron a 120 pacientes. Esos 120 pacientes, entonces los aleatorizaron, 60 en el grupo que había tenido perforación de víscera hueca y 60 pacientes en los cuales había presentado una obstrucción. En total fueron excluidos 8 pacientes. Aquí al final, esos 8 pacientes, básicamente algunos eran porque tenían diagnóstico de COVID reciente y estaban en alguna inmunoterapia específica, cuando tuvieron hallazgos operatorios negativos, y algunos de ellos que tenían terapias inmunosupresoras que intervenían con el desenlace que se estaba buscando. Hicieron entonces el análisis con 27 pacientes en aquellos que tenían obstrucción intestinal en cada grupo, y 30 pacientes en los que tenían perforación de víscera hueca. Con respecto a las características base de la población, pues si ven como de forma grande, la población en realidad es muy homogénea. Lo único es que uno puede notar, y que tampoco es como algo muy significativo, muy llamativo cuando uno lo mira en términos de números, es que el Qsofa para los pacientes con placebo era un poquito más alto, al igual que los valores de PCR para los pacientes con placebo, y que la duración de la cirugía fue mucho más alta en aquellos pacientes con placebo, por lo menos con unos 20 minutos entre dexametasona y placebo, y que aquellos pacientes que recibieron dexametasona fueron diagnosticados en mayor número con malignidad en el intraoperatorio. Entonces, cuando vamos a los resultados, este es el primer resultado en el que ellos intentaban evaluar cómo estaba esa PCR al día 1. Y lo que vemos, pues, principalmente en toda la cohorte, es que sí hubo una reducción de la PCR, que era más notable en el día 1 y el día 3, pero sin embargo, en el día 5 se normalizaba. Adicionalmente, cuando vemos los pacientes con obstrucción intestinal, se presenta básicamente el mismo comportamiento.
Todo esto con una P estadísticamente significativa. Y lo mismo sucede en los pacientes con perforación de víscera hueca. No voy a parar mucho acá, es como la representación gráfica de los resultados. Igualmente, entonces, como les comenté previamente, ellos vieron los desenlaces secundarios. Uno de ellos, la acumulación de líquido total. Lo que ellos vieron fue que en los pacientes en los cuales se utilizó dexametasona tenían una acumulación del líquido total muy inferior a los pacientes que se utilizaron placebo. Los de la dexametasona se ubicaban en una media de aproximadamente 2.700, mientras que los del placebo superaban los 6.000. Y cuando hablamos del estado de hidratación, los pacientes que estaban en el placebo tenían más sobrehidratación y tendían a estar más sobrecargados, que era lo que explicaba esta primera gráfica. Con respecto a la fatiga, se informó que los pacientes con dexametasona referían menos fatiga, al igual que llegaban a una movilización temprana mucho más rápido, todo esto siendo estadísticamente significativo. Disminuyó el dolor y las complicaciones respiratorias. Y en cuanto a las complicaciones mayores, solamente hubo diferencia en la mortalidad a 30 días, que fue mucho más inferior en los pacientes con dexametasona, y en el uso de vasopresor, que fue mucho menos utilizado en los pacientes en los cuales se utilizó dexametasona. Ellos no muestran como una tabla específica con respecto a las complicaciones que se pudieron presentar con el uso de la dexametasona, pero sí escriben durante el artículo que no hubo ninguna complicación mayor asociada al uso de dexametasona a dosis altas. Al igual que el estudio anterior, pues tiene unas limitaciones. La limitación principal es que es un ensayo clínico que fue realizado en un solo centro, con un tamaño de muestra relativamente pequeño, aunque ellos sí encontraron el número de pacientes necesarios para tener un poder estadístico adecuado para el desenlace número 1. Para el resto de desenlaces que ellos no esperaban encontrarlos, no midieron un poder estadístico adecuado. Entonces ellos nunca dicen en el artículo si los pacientes que tienen ahí les da para establecer una conclusión como la que van a hacer a continuación. Y por eso yo digo que ellos básicamente se enfocaron en la supresión de la inflamación y no en los resultados de impacto. Básicamente mortalidad, morbilidad y la recuperación de estos pacientes y las complicaciones asociadas. Ellos concluyen entonces que una dosis única alta de dexametasona se asoció a una reducción significativa de la respuesta inflamatoria después de la laparotomía de emergencia y asociado, según a eso, a una mejor recuperación sin efectos secundarios clínicos. Cuando uno hace el análisis crítico guiado por las guías CASPE, no me voy a tener como en cada uno, pues un artículo que en realidad sí está bien construido. Lo único llamativo es que pues, es un diseño doble ciego, pero cuando llega el investigador principal a aleatorizar y luego hacen el análisis de toda la muestra, no explican muy bien cómo es esa parte. Y adicionalmente, si estos resultados en realidad se podrían aplicar aquí en esta población local, pues no sé, yo creo que con un número tan pequeño de pacientes, establecer una recomendación clínica todavía es un poco arriesgado. Necesitaríamos un gran número de pacientes para establecer si en realidad esas dosis de dexametasona sí generan riesgo y si generan los resultados esperados para estos pacientes. Considero entonces que no se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica. Lo que creo yo que pasó con este artículo es que iban con un desenlace primario, pero encontraron muchas más cosas que parecen ser benéficas en estos pacientes y lo agregaron en sus conclusiones como para darle más impacto y más relevancia pues, al artículo. Como unas consideraciones personales, pues después de haber leído sobre el tema y leer este artículo, me quedan pues como varios interrogantes. Y yo creo que si uno ve como la configuración del artículo y cómo hicieron todo, uno se da cuenta que todo estaba muy bien planeado y seguían las guías eras. O sea, no sé si en todos los hospitales se estén haciendo el seguimiento y esos pacientes y el monitoreo como lo explica y como lo indican las guías eras, que obviamente si uno mezcla todo eso con un medicamento adicional va a tener mejores resultados. Que
Obviamente nosotros vamos a esperar una modulación de la respuesta neuroinmunomoral cuando utilizamos esteroides a dosis altas, y parece ser que disminuir la respuesta inmune tempranamente podría tener buenos resultados. Sin embargo, no hemos tenido como un seguimiento importante ni un número de pacientes que nos permitan esclarecer esa conclusión en este escenario específicamente, que es la laparotomía de urgencias. Cuando les hablaba de que era una dosis alta, básicamente podemos verlo acá. Eso equivale básicamente a que un paciente de 70 kilos le vamos a dar 1.800 gramos de hidrocortisona. Normalmente damos 200 gramos día para una sepsis, acá estamos dando muchísimo más de lo que requiere. Entonces ahí es donde uno se plantea. Los esteroides tienen en este escenario algo positivo, pero también algo negativo, como lo mencionaba Luigi al principio, y es cómo estará la cicatrización de esos tejidos cuando nosotros los intervengamos y qué riesgo de infección podrían tener a futuro, que te quedan muy cortos también en explicarlo en este estudio. Hay algo positivo y es que es el primer ensayo en un entorno de urgencia con cargas inflamatorias significativas, porque si vamos en un periodo electivo, básicamente son cirugías controladas con cargas inflamatorias leves, que en realidad tendrían un buen resultado con el uso no de la dexametasona, pero en este caso que tenemos peritonitis asociada, yo diría que posiblemente la dexametasona podría tener un mayor impacto en el resultado de estos pacientes. Hay una preocupación, obviamente, cuando uno lee los foros y todo, y es el nivel de glucosa que podrían alcanzar estos pacientes, pero mi pregunta es si no podría utilizarse, no sé, un hipoglicemiante para mantener los parámetros metabólicos. Yo creo que eso es algo que se puede simplemente plantear en la clínica, como lo hacemos con cualquier otro paciente. E incluso tener esos niveles de glucosa elevados son necesarios para una cicatrización adecuada, porque obviamente estamos en un periodo metabólico muy activo. La conclusión final que podríamos llegar con este club de revistas es que una dosis única alta de dexametasona perioperatoria podría disminuir los niveles de las concentraciones de PCR en los pacientes que llevábamos a una laparotomía urgente. Sin embargo, se requieren estudios en poblaciones más grandes para determinar si su uso mejora los desenlaces postoperatorios y se asocia con posibles efectos adversos cuando los utilizamos con esa dosis tan elevada. Muchas gracias. Quedó mal ahí. La profe está levantando la mano. Ya le damos la... Buenos días a todos. No, pues quiero felicitarlos a todos como grupo. Este gran desarrollo del tema que realizaron desde la búsqueda, desde su interés en motivarse por estos temas que no son netamente quirúrgicos para nosotros especialistas quirúrgicos, sino esta investigación por todo este campo de la manera para vigilar más de forma holística, integral a todo nuestro paciente y tener en cuenta estas maniobras o herramientas que se podrían tener desde el ambiente preoperatorio. Considero que ya ustedes hacen un análisis muy bueno y lo que los motivó a traer fue lo novedoso y lo reciente que está el artículo, y como bien ustedes lo dicen, buscaron y realmente no hay más como precedentes, más de los que ya ustedes mencionaron, pero es interesante este último artículo, como bien lo explica Samir, lo bien ejecutado metodológicamente, aunque pues la gran falla que yo le debo decir, los escasos pacientes y que fue un único centro, que le quita pues como esa importancia y pues que se dieron respuesta a lo que ellos buscaban, pero simplemente es como una puerta, un abrebocas a que se puede investigar más en ello y que nos podría aportar a nosotros en esa recuperación de nuestros pacientes, los que sometemos a la anoxia quirúrgica de una laparotomía y que se le suma la patología que lo indicó,
esa laparotomía. Entonces, yo los felicito, muy bueno, muy interesante el tema y haber traído esto, como les digo, un tema que no es quirúrgico para nosotros, pero que nos compete porque hay que ver el paciente de forma integral. Muchas gracias. Por ahora no nos han dicho nada acá. Bueno, estoy de acuerdo con la profe Ivonne. Un tema muy interesante y como digamos que innovador, por así decirlo. Aunque es un concepto viejo, el uso pues de esteroides con la intención de controlar un proceso inflamatorio severo, digamos que en un escenario así, sí se podría hablar pues de un proceso, de un tratamiento pues innovador. Y asumo que tiene mucho que ver también con lo que ocurrió durante la pandemia del COVID, que fue que se empezó a plantear precisamente el uso de esteroides con la intención de controlar los procesos inflamatorios, algo que previamente pues realmente nosotros no lo hacíamos en este tipo de escenarios. Sin embargo, hay algunas cositas, unos detalles de ese estudio que me generan como un poquito pues como de escozor. La primera es en qué momento se aplicó la dexametasona, que no lo, si está mencionado o no. Sí, yo lo mencioné una vez está anunciado. Exacto. Entonces, cuando es en el momento de la cirugía, cuando es el momento de la cirugía, la gran pregunta que te tengo es, ¿cuándo empieza a actuar un esteroide una vez aplicado? Porque es que no es lo mismo con cualquier medicamento, porque los esteroides no actúan a nivel sistémico, sino a nivel celular, haciendo una supresión precisamente en la producción, si no estoy mal, de proteínas, es decir, con una modificación de la producción a nivel pues intracelular en la parte del núcleo. Entonces, ese efecto no es un efecto inmediato, es un efecto que para poderse hacer, hasta donde yo recuerdo pues en la parte farmacológica, esto demora aproximadamente 4 horas después de aplicar un medicamento. No es justo en el momento en el que se aplica. Entonces, la gran pregunta que yo me hago es el tiempo de aplicación del esteroide, si sí es o no es. Es como la primera, pues, como pregunta que me hice, pero obviamente, digamos que esto es como algo muy nuevo, como para decir, por ejemplo, estuvo mal diseñado el estudio. No sé porque me queda muy difícil como saberlo en el momento. Pero lo otro que también me llama mucho la atención es cuál era el contexto del paciente. Porque es que el único título es obstrucción y perforación intestinal, pero pues ¿cuál perforación intestinal? Una perforación de una úlcera péptica, por ejemplo, que por cierto los esteroides son factor de riesgo para eso. Es una perforación de colon, el paciente tiene, por ejemplo, una peritonitis fecal, aplica darle un manejo con esteroides a un paciente con una peritonitis fecal y nada de eso realmente está descrito ahí. Entonces empieza uno como a tener como muchas dudas con respecto al paciente. Digamos que no por el resultado, porque por el resultado pues le están pensando bien, pero en últimas no sé exactamente cuáles eran las condiciones del paciente, que son las que yo quisiera como conocer, ¿cierto? Que para estar como más segura o por lo menos entender a qué específicamente, qué escenario aplica eso. Porque la otra gran pregunta es, bueno, ¿alguno de esos pacientes requirió, por ejemplo, una anastomosis intestinal? Que tampoco está descrito ahí. Y yo le acabo de dar una dosis muy alta de esteroides a un paciente que le acabo de hacer, por ejemplo, una anastomosis intestinal. Entonces, ¿tiene ese paciente riesgo de filtración, sí o no? Y sigue la siguiente pregunta, pero es que eso tampoco está descrito ahí en ese estudio. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Creo que una de las cosas que parece que sí indica es que la aplicación del medicamento es segura, porque no parece empeorar pues como el desenlace de los pacientes, no quedé como muy clara con la parte de morbimortalidad, si finalmente sí la disminuyó o no la disminuyó, ¿cierto? Ajá. Pero entonces la pregunta es ¿por qué?
Si no disminuyó la morbilidad, ¿por qué sí disminuyó la mortalidad del paciente? ¿Sí me entiendes? Es como, vuelve otra vez uno como, ¿cuál entonces es el efecto que está teniendo el medicamento y sobre qué que sí está impactando en la mortalidad, pero, por ejemplo, no está disminuyendo la mortalidad la morbilidad, perdón, de los pacientes? Entonces me parece que es un tema muy interesante y creo que hay mucha tela de donde cortar. Esa es finalmente pues como mi conclusión. Sí, pues como para agregar ahí, ya hay como muchos estudios en el ámbito electivo, colecistectomía, cirugía cardíaca, cirugía no cardíaca, y el más reciente que va a salir es uno en cirugía colorectal neoplásica. Ellos esperan reclutar por lo menos unos 400 pacientes. Y este mismo grupo, teniendo en cuenta estos resultados que obtuvieron, creo que se van a plantear un estudio más grande, ya multicéntrico, porque lo que se cree básicamente es que pues sí se disminuyen los niveles de PCR, que es como el marcador que tenemos como para evaluar esa respuesta inflamatoria de cierta forma. Pero, como lo explicó Luigi, pues disminuir esa respuesta inflamatoria en un paciente que nosotros ya le vamos a hacer otro insulto, posiblemente sí podría tener mejores desenlaces, como lo demostraron ellos en pocos pacientes, pero por ejemplo, estuvieron menos sobrecargados. Eso nos puede hablar de que pudo no haber disfunción endotelial, no requirieron tanto líquido, que no requirieron soporte vasopresor. O sea, es un tema interesante y que si se logra llegar a un desenlace adecuado con muchos pacientes, podría incluso cambiar paradigmas de manejo en laparotomías urgentes. Eh, no sé si hay algún comentario en San Vicente. Bueno, damos por terminado el club de revistas. Muchas gracias.